Las plantas, ese mero elemento decorativo en nuestras vidas, aunque no tengan cerebro, ni caminen o se muevan como nosotros, los animales. Resulta que pueden aprender, recordar, comunicarse, reconocer a sus iguales, evaluar riesgos y tomar decisiones. Tienen personalidad. Paco Calvo, catedrático de Filosofía de la Ciencia y director del laboratorio, ha publicado junto a Natalie Laurens Planta Sapiens con editorial 6 Barral. Paco, bienvenido al micrófono de Rosa Pasapágina. Tengo que decir, director del laboratorio De inteligencia mínima. de inteligencia mínima porque me llama la atención eso, Sí, inteligencia mínima. sí, sí. Bueno, Rosa, muy Bienvenido. buenas. Muchas gracias, Rosa. Un placer estar aquí. Gracias a Sí, ti. efectivamente, entiendo que el nombre del laboratorio ya de por sí es chocante, ¿no? Laboratorio de inteligencia mínima. Yo siempre hago el chiste de que la gente piensa que nos referimos a la inteligencia de las plantas, que si son inteligentes lo son mínimamente, y yo Sí. siempre digo que hace referencia a nuestra inteligencia, que somos tan cortos que nos cuesta entender la inteligencia de las plantas. No sé quién tiene la inteligencia mínima, si nosotros o ellas. Me parece bien, visto así, yo creo que ellas tienen mucha más inteligencia que nosotros. Yo, así, a pie de calle, te diría que sí que la planta se comunica consigo misma o digamos que dispara ese dispositivo de alerta cuando, por ejemplo, hay una parte que se está estropeando, se está secando, y yo creo que de alguna forma se comunica. Voy a decir con el resto de esa planta o de Sí, 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 esas sí. hojas y le dice, oye, aquí está ocurriendo algo serio. Sí, sí, sí. No, absolutamente. Están todo el día, 24 horas al día, 7 días a la semana, monitorizando el entorno, monitorizando los estados internos y comunicando esa información tanto a otras partes de la misma planta como a otras plantas colindantes en el vecindario, ¿no? O Mm. sea, que tienen que estar constantemente atentas a qué está pasando a su alrededor. No es descabellado pensarlo. Piensa que son sésiles, o sea, que no se desplazan, con lo cual Mm. cualquier estrés potencial más les vale saber lo que se avecina, ¿no? Y tratar de hacer algo al respecto. Aprovecho lo que acabas de decir con respecto a que no se pueden mover, porque vamos a Mm, pensar que está en una maceta, y con lo cual la raíz, por mucho que quiera, tiene los límites, ¿no? Pero sí que tiene capacidad de expandirse de alguna manera, mm. Sí, sí, bueno, de crecer, de crecer. de crecer, de desarrollarse. Vamos a ver, normalmente nos gusta pensar que el comportamiento, la conducta, siempre es animal. Hablamos de comportamiento animal, de conducta animal, la Mm. estudiamos en el laboratorio, la estudiamos en condiciones naturales, ¿no? De observación de campo. Y no se nos ocurre pensar que cuando estudiamos a una planta, no solamente la estudiamos fisiológicamente hablando, ¿no? Sino que la estudiamos comportamentalmente hablando. O sea, estudiamos su Sí. conducta, su comportamiento. Lo que pasa es que, claro, tenemos que entender dónde reside o en qué consiste su conducta. La conducta de una planta consiste en el conjunto de patrones de crecimiento y desarrollo. Por eso Eso nosotros, es. por ejemplo, en el laboratorio hacemos time lapse, ¿no? Hacemos fotografía por lapso de tiempo, ¿no? Seguro que los oyentes tienen la imagen de una puesta de sol a cámara rápida, ¿no? Cuando se ven Sí. los vídeos de YouTube, ¿no? Que se ve una puesta de sol a cámara rápida o los coches acelerados. Eso es un vídeo de time lapse que lo que hace es tomar pues X fotos por minuto, por segundo, las que sean, lo montas todo y tienes una visión acelerada de una escala temporal que era mucho más lenta. Puedes ver una puesta de sol que dure X tiempo en un momento, ¿no? Pues con las plantas pasa lo mismo. Podemos hacer timelapse, hacerles una foto cada X tiempo, montar el vídeo y entonces sí que podemos apreciar, podemos observar su conducta, su comportamiento. Eso es. Ahora que dices de observar, voy a leer Mm, una cosa de tu libro sobre a Darwin. ver. Dice, Darwin Eh, se advierte con sus zarcillos, convaleciente de un brote virulento de eczema. Se mm, había visto obligado a vivir despacio, por lo mm. tanto, a parecerse a una planta. Esa manera de mirar era lo necesario para entrar en el mundo de las plantas. Mirar, más que Sí, mirar, ver, ¿no? Apuntas. sí, sí, efectivamente, efectivamente. No es fundamental esa distinción. Mira, yo esto se lo digo muchísimo a mis alumnos en clase. Porque estamos acostumbrados a pensar que no hay que hacer ningún esfuerzo por nuestra parte, que Mm. si algo está ahí fuera y es obvio, es conspicuo, ¿no? Vamos a ser capaces de observarlo sin esforzarnos. Oh, no, no, está ahí. Yo, si fuese la conducta animal, pues ahora mismo si por delante de mí pasara, pues yo qué sé, un gato, un perro, un ratoncillo, lo que fuera, Sí, casi que no tienes que hacer ningún esfuerzo. Lo ves pasar y entiendes ya que está. está haciendo algo, ¿no? Sí, Con las plantas es distinto, ¿no? Y siempre pensamos que tenemos que descansar sobre tecnología. Como he dicho antes, por ejemplo, hacer un vídeo de timelapse. Pero eso eso es es. un error, porque fíjate que Darwin, y esto es lo que yo siempre comento en clase, Darwin era capaz, o sea, hablamos de hace un siglo y medio,
donde no había timelapse, la posibilidad de hacer timelapse, de observar, como le gusta decir a los ingleses, a ojo desnudo, ¿no? To the Eso naked es. eye. O sea, a simple vista. Podía haber a simple vista patrones de comportamiento que a fecha de hoy, 2023, se nos siguen escapando. O sea, Sí. la tecnología más importante no es la que puedes comprar con un proyecto de investigación. Que no Mm. digo que no me interese tener financiación, ¿eh? Cuidado. Cuidado, Sí, eso es fundamental. Pero no hacemos nada con la mejor tecnología del momento si no tenemos la mente preparada y despierta abierta, para observar lo abierta. que está ahí fuera. Efectivamente, hay que aprender a mirar. Eso es. Mm, Yo digo que si las plantas, bueno, yo y la mayoría de todos nosotros, si las plantas no tienen cerebro, pueden mm. pensar, pero claro, quizá más que pensar, lo que hacen es reaccionar a estímulos. Bueno, No, no, o sea, entiendo lo que dices, pero vamos a matizarlo para que no se pierda el mensaje fundamental del libro. claro. Porque claro, cuando en el libro tú piensas en el propio título, cuando decimos planta sapiens, no puede querer decir simplemente que la planta, reacciona al entorno, porque Mm, para eso no hace falta sapiencia. Eh, cierto. un sistema reactivo, es algo que responde, yo qué sé, imagínate, por decir una cosa muy tonta, una puerta de garaje con una célula fotosensible Que que se se abre. enciende, que se abre, reacciona ante un estímulo y se abre, ¿no? Mm, Eso da pie a una comprensión de la conducta vegetal como, formada a base de respuestas preprogramadas. Como si tuvieras un catálogo de respuestas y ante este estímulo reacciono así, ante este otro sí, reacciono así, ante este otro reacciono así, ¿vale? Pero para eso no haría falta, o sea, ahí habría yo engañado al lector si hubiese dicho Planta Sapiens en el título, ¿vale? Entonces, cierto. cuando hablamos de Planta Sapiens, nos referimos a algo que va más allá de la conducta reactiva. Y a mí me gusta hablar de conducta proactiva. Y esto ya es distinto. Aquí ya estamos Vale. jugando a otra cosa, porque claro, la conducta proactiva requiere que seas capaz de anticipar el futuro. Antes Mm, hablábamos de estrés y la comunicación de la planta, ¿no? mm, Tenemos que saber que, oye, que las cosas se van a torcer y tengo que poner en marcha, pues, una maquinaria defensiva si se trata de un herbívoro, una otra maquinaria defensiva si se trata, por ejemplo, de un patrón de estrés hídrico, si va a faltar agua. Pero, insisto, no que falte agua en el presente, sino ya. que una vecina, otra planta, me chive, por ejemplo, a través de las raíces, que lo hacen, que la cosa se va a torcer, que se está empezando a deshidratar. Y aunque tú no hayas recibido todavía esa falta de agua, ese estrés hídrico, o sea, no puedes reaccionar a lo que todavía no te ha llegado, sí puedes prepararte anticipatoriamente ante un mensaje que te han chivado. O sea que, ese es el matiz, ¿no? Mm. La inteligencia vegetal residiría precisamente en la sofisticación, en la complejidad de esos patrones de conducta que trascienden el presente. La planta Y necesita predecir el futuro. por lo tanto, lo que hacen es, son capaces de asociar patrones para ese Mm. puro Mm. aprendizaje. Bueno, me alegra que traigas este punto de la asociación de patrones, porque efectivamente el marco teórico en el que trabajamos nosotros en el MINLab, ¿no? En nuestro laboratorio, es Mm, que ese es el caso. O sea, esa es la hipótesis de trabajo. ¿Por qué digo esto? Porque una cosa es tener una buena hipótesis de trabajo, verosímil, plausible, que tenga sentido, y otra cosa es tener todas las piezas empíricas, experimentales sobre la mesa. O sea, tener la evidencia robusta que mm, avale, que respalde tu hipótesis. Ahora mismo estamos trabajando en eso. O sea, si tú me preguntaras, Paco, ¿tienes la evidencia de que eso es así? Yo te diría, esto es work in progress, ¿no? Trabajo en progreso. Estamos trabajando en ello, ¿no? Estamos trabajando en ello. Pero a mí, con independencia de algo tan contingente como en qué momento de la investigación nos encontramos, porque esto es trabajo en progreso, mm, me interesa que se comprenda por qué es esperable que esto sea así. Piensa, incluso vamos a pensar en la vida como tal, o sea, cualquier organismo, no hace falta que sea una planta, cualquier organismo del árbol de la vida, ¿vale? sí. Un hongo, un animal, una planta, una bacteria, un unicelular, un multicelular, o sea, cualquier forma de vida. Eh, ¿Qué es lo que nos une? Piénsalo bien, ¿qué es lo que nos une a todos en el árbol de la vida? A pesar de la disparidad, quiero decir, las plantas no tienen neuronas, las plantas no tienen cerebro, nosotros sí, ¿vale? A pesar de las idiosincrasias y de lo que cada uno posee y los demás no, ¿qué es lo que nos une a todos? La Lo que vida. nos Bueno, sí, a la vida, pero estando vivos, lo que nos une es las pistas que nos da el entorno, porque las regularidades planetarias son regularidades para todos. O sea, Mm, para todos se hace de noche, para todos se hace de día, para todos sube la temperatura, para todos baja la temperatura, ¿lo ves? Entonces,
evolutivamente hablando, no tendría sentido que hubiera formas de vida que no sintonizaran a las regularidades que el entorno te trae, porque esas regularidades son informativas, te dan Mm, pistas. Cae la noche y salen los depredadores, sí. toca esconderse o toca salir a cazar. Hace frío, toca invernar. ¿Lo ves? Entonces, hay muchas pistas en distintas escalas temporales, que van desde por debajo del día, escalas de minutos, horas, a días, a semanas, a meses, estacionalmente hablando, o durante años, ¿no? O sea, hay Mm, muchas regularidades en un espectro que abarca muchas escalas temporales, y lo fundamental, hablando de esa asociación que comentabas, es que, claro, si hay ahí información sobre distintas subregularidades que se correlacionan unas con otras, cuando esto pasa, esto suele pasar, esto suele ir de la mano. ¿Qué sentido tendría que la evolución no hubiese dotado a cualquier forma de vida de capacidades sensoriales, de mm. procesamiento de información para sintonizar a esas regularidades? Es decir, mira, ya entiendo por qué ahora toca hacer esto, porque suele ser el caso de que esto va de la mano de esto otro. Bueno, pues me froto las manos, nunca mejor dicho, ya sé lo que toca hacer. Toca Sí. esconderse, toca lo que sea. Voy a aprovechar lo que estás diciendo con respecto al día, la noche, el invierno, el verano, los cambios que estamos sufriendo, ¿no? Es cierto. Que no son Todo pocos, ¿no? no son pocos. Todo tiene que ver con la floración en primavera, por resumirlo, ¿no? Las hojas que secan en otoño, el invierno que se queda desnudo y volvemos otra vez. Pero el cambio de temperatura y Mm, muchos más cambios que están ocurriendo sí que están haciendo cambiar. Buf. Yo recuerdo, y seguramente estaré equivocada, eh, Seguro que ve- no, seguro que no. ver caer las hojas en una época en la que no le correspondía. Y por Mm, entonces creo que leí que se caían porque el árbol no podía alimentar a tantas hojas. mm, Estaba mm. anticipando de alguna forma el Claro, otoño. toca parar la maquinaria. Exacto. O sea, hay una maquinaria, pues, energética, metabólica, y no todo el año toca hacer lo mismo. Igual que piensa que la escala anual tiene el mismo sentido que la escala diurna. O, ¿Por qué tenemos que descansar por la noche? Bueno, reparamos ADN, entre otras Mm, muchas cosas, ¿vale? sí. O sea, hace falta tomarse un tiempo off, ¿no? Me sale en inglés, ¿no? Un tiempo de descanso, ¿no? Pero pasa lo mismo en el sentido estacional. Claro que ahora toca parar máquinas, metabólicamente hablando, reducir velocidad y ya vendrán mejor dadas, ¿no? Y eso Mm. quiere decir que me voy a preparar, almacenar recursos, pasar el prolongado invierno y ya para la primavera, ¡buah! Pues imagínate el espectacular Estallido, ¿no? Sí, estallido de la primavera. sí. Y toca ponerse en marcha, porque después el verano va a ser corto y llegará otra vez, ¿no? Entonces, claro, son regularidades, son ciclos, pero que insisto, que en lo cíclico es informativo por el hecho de ser cíclico. Mm, vale, Sí, vale. Lo entonces, entiendo, el cerrar el bucle. lo entiendo. Si no se cerrara el bucle, no sabrías a dónde vamos. Pero esto es Mm, una línea de metro que vuelves a la primera parada. Ya sé la parada que toca ahora. sí. Dentro de la definición que decíamos al principio, una de ellas era que las plantas tienen personalidad. Sí, sí, bueno, fíjate, bueno, volvemos un poco a la idea de luchar contra la posibilidad muy real de que se malinterprete el sentido del título, ¿no? Mm, O este tipo de etiquetas, ¿no? Lo mismo sí. que decíamos de que Planta Sapiens es como Homo Sapiens, pues algo parecido pasa cuando decimos, porque hay gente que me dice, oye Paco, ¿no te has pasado aquí un poco de frenada? Esto no es una licencia estilística. ¿Estás hablando metafóricamente cuando dices que las plantas tienen personalidad? No, no estamos hablando metafóricamente. Queremos decir eso y lo decimos. Y luchamos por las etiquetas lingüísticas porque es importante. Porque si Mm, no, pudiera parecer que, bueno, es una forma de hablar y no nos lo tomamos en serio. No, no, hay que tomárselo en serio, pero no por nada. No es una batalla semántica, sino porque es lo que nos va a permitir pensar en el tipo de diseños experimentales que queremos hacer que arrojen luz empírica sobre la cuestión. Entonces, mm, piensa el ejemplo de la personalidad. ¿Por qué no es descabellado pensar que la tienen? Decíamos antes que la conducta no puede ser simplemente preprogramada, ¿no? Que no. llevo escrito en los genes lo que hay que hacer y toca hacer eso y lo hago, ¿no? Luz, respuesta fototrópica. X, respuesta Y, ¿no? O sea, si fuese tan sencillo como responder de uno en uno a las fuentes de estimulación, pues efectivamente un robotito, esa puerta de garaje que decíamos, se abre y se Sí, cierra de manera automática y sí. podríamos pensar que las respuestas son preprogramadas y automáticas. Mm, Pero nada más lejos de la realidad, no solamente porque tengamos que asociar patrones, integrar canales informacionales,
No es relevante lo que pasa afuera, es relevante lo que pasa adentro, todas esas cosas, sino porque cuál haya sido tu estado previo va a repercutir sobre qué puedes estar en disposición de acometer. O sea, tu historia como individuo importa. Mm, Rosa, Paco, nosotros no somos los mismos si hubiésemos tenido pues otra biografía. por supuesto. Entonces eso es ontogenia, en contraposición a la filogenia, ¿no? O sea, no es la escala evolutiva, sino la escala del individuo desde que nace. Y claro, Mm, todos los patrones de estimulación a los que has sido expuestos, la educación, la cultura, los episodios observacionales, los episodios de exposición al entorno inmediato, todo eso va a determinar cómo respondes. Entonces, en una planta es igual. Piensa que una planta no asume siempre el mismo tipo de riesgo. Por ejemplo, crecer en una dirección para encontrar nutrientes. A lo mejor, si lo que hay al lado es el vecino que hay al lado, por ejemplo, las plantas ejercitan una cosa que llamamos kin recognition, reconocimiento de parentela, ¿no? Entonces, mm, si hay reconocimiento de parentela, sé que este que está al lado mía es de la misma especie, de la misma familia, pues a lo mejor crezco de una manera o crezco de otra, porque no requiero no veo necesario competir por esos recursos. O sea que ujú. los patrones de, por ejemplo, de colaboración o de competición van a depender de el contexto ecológico, quién está alrededor y tu historial pasado. Tu historial, dependiendo de los recursos que tengas, mira un ejemplo muy sencillo. Creo que esto se va a ver mejor. La mimosa, porque de hecho la mimosa ni siquiera hace falta hacer timelapse, ¿no? La vemos a simple Sí. vista, ¿no? Tú la tocas y ves cómo se pliega, ¿no? Mm, Es una estrategia, pensamos, defensiva, ¿no? Para evitar la depredación de los herbívoros, ¿no? Entonces ujú. se hace menos conspicua, ¿no? Entonces parece que te van a comer menos. Te quedas plegadita y quieta parada, ¿no? Entonces, piensa que a la misma vez, aquí hay que compensar, porque claro, te pliegas, evitas al depredador, pero por otro lado, ya no tienes los paneles solares haciendo fotosíntesis. Reduces la capacidad de explotar la energía de los fotones que Mm, impactan sobre tu superficie foliar, sobre las hojas, ¿no? mm. Bueno, puedes hacer dos cosas. Puedes decir, oye, ¿qué me conviene? ¿Asumir el riesgo de la depredación o plegar máquinas o tomármelo con calma? Bueno, eso va a depender de la carencia, de la carestía que tengas. Claro. Si estás en una situación de un entorno lumínico empobrecido, pues cada fotón es vital. A lo mejor te conviene asumir un pequeño riesgo de esa predación y, por otro lado, hacer fotosíntesis. Mm. No vas a cerrarlo, o sea, ¿lo ves? Entonces, en función de cuál sea tu historial de exposición al entorno y qué hayas aprendido en el pasado, a qué te has habituado, porque sabemos que la mimosa se habitúa. Eso Sí. lo habrás visto en el libro, lo cuento, creo que es una anécdota, ¿no? Creo que simplemente es una nota a pie de página, pero es graciosa. Y como es a pie de página, no es un spoiler, o sea que lo puedo contar. No es nada serio, ¿no? Sí. Pero quiero decir que volvemos un poco a la idea esta como con Darwin, ¿no? Mm. La idea esta de Que que sin tecnología se ven muchas cosas si la mente está preparada. Y que la mimosa es capaz de habituarse, se sabe desde hace siglos. Eh, Hablo de un ejemplo llevando al mercado la carreta tirada por bueyes o por caballos al mercado en Francia, en París, y con el adoquinado, el traqueteo, pues hacía que las plantas dejaran de plegarse, ¿no? Porque se habían habituado al traqueteo, sabían que no era un patrón de depredación, ¿no? claro, qué ¿Lo ves? curioso. Pero Sí. tiene que verlo el ojo entrenado y listo para apreciarlo, Mm, porque pudiera ser simplemente que es una cuestión de fatiga motora. O sea, que la planta se ha plegado tantas veces que está ya exhausta y no se puede plegar más veces. ya. Puede ser un caso de adaptación sensorial, que ha cambiado el umbral de adaptación sensorial y ya no lo siente, no lo percibe de la misma manera. Con lo cual, en ciencia es importante descartar las hipótesis alternativas. Y el ojo bien entrenado lo puede hacer. O sea, no hace falta, no tienes que pasarte de frenada y sobreinterpretar los datos y decir a la primera de cambio, has visto, la planta aprende por habituación. No tienes que decir, cuidado, es posible que haya explicaciones alternativas descartadas. No es fatiga motora porque la toco de otra manera y se sigue plegando, o sea, que tiene los recursos para hacerlo, no es adaptación sensorial. Bueno, pues entiendo, veo, aprecio que lo que estoy viendo en la carreta es un patrón de aprendizaje, de habituación. Y eso también está detrás de la personalidad. Dentro de la propia evolución, hace millones de años, las plantas, la misma planta fue evolucionando, por ejemplo, para protegerse de un depredador, como podía ser, pues, no sé, una oruga, ¿no? Mm, Creando mm, veneno, por ejemplo. sí, Esa es otra forma, digamos, lo hacen muy bien, por cierto, eso. que lo hacen muy bien. Lo hacen muy bien, lo hacen muy bien. Se les da muy bien, se les da muy bien espantar a Sí, las orugas. claro que sí. Pero luego las orugas también se habitúan al veneno y no hay nada que hacer. Sí.
Bueno, esto es una carrera armamentística Por y, supuesto, y por eso se llama coevolución. y el que Eh, más eh, pueda. bueno, coevolución significa que, bueno, optimizamos ambos, ¿no? Porque tú te lo has currado y fíjate la adaptación que has evolucionado y yo me lo tengo que seguir currando para estar a tu altura. Y por eso coevolucionan y fíjate la sofisticación que tenéis en patrones pues, entre polinizadores y flores, ¿no? Mm, Hay flores, hay flores, Rosa, que son capaces hasta de controlar temporalmente los estambres para exponer una cantidad de polen u otra en función de los tiempos de visitas de los polinizadores. O mm. sea, la frecuencia con que los polinizadores visitan a las flores hacen que éstas pongan más o menos polen, toca más o toca menos, ¿no? O sea, Sí, van repartiendo. No es yo estoy aquí quieta y viene el polinizador, siempre ponemos el énfasis en el polinizador, como si quien es cognitivo, quien es sapient, ¿no? La inteligencia, fuera el animal. siempre es la del animal, la del polinizador. Pero si Exacto. esto es coevolución, Mm, que quiere decir que estamos todos al mismo nivel. mm. Tú sapient, yo sapient. Sí. Las plantas, por tanto, son seres sintientes. Entonces, yo llego a la pregunta Del millón. del millón. Si no queremos comer seres sintientes, ¿de qué nos vamos a alimentar? Digo, Houston, we vamos, have. exacto, vegetarianos, veganos, etcétera. Mira, no solamente es la pregunta del millón, sino que es la primera que me hacen cada vez que doy una charla. Y lo típico, ¿no? Y siempre, siempre, siempre aparece una primera mano que siempre dice, now what? ¿Y ahora qué? ¿No? Dice, ¿y ahora qué? ¿Ahora qué vamos a hacer? Claro, ¿No? O sea, claro. ¿Qué comemos? Houston tenemos un problema, ¿no? Entonces, fíjate que es importante aquí distinguir dos cosas. Si me apuras, dos o tres cosas. Vamos a ver. Como dijo Jack el Destripador, vayamos por partes. Vamos a ver. Eh, eh, Vale. sí, sí, humor negro. Primero, la sintiencia no es algo que tú puedas observar directamente. O sea, Mm, yo no veo tu sintiencia y sin embargo yo asumo que Rosa es un ser sintiente, ¿no? sí. Pero yo no puedo verla. O sea, yo ahora mismo te veo por Zoom, veo tu cara, veo tu expresión facial, veo tu comportamiento, cómo respondes o cómo interactuamos, ¿no? En esta conversación que estamos teniendo con input visual. Sí, Y los dos entendemos que hay alguien a los mandos de la nave, ¿no? De la nave del otro, ¿no? Tú sí. piensas que Paco tampoco es un zombie, Paco tiene vida mental y yo pienso lo mismo de ti, ¿no? Creo que Pero, no. bueno, después del primer café, después del primer café. Vale. Como ya hemos tomado el primer café, podemos Sí. asumir que tenemos vida mental, ¿no? Entonces, pero es importante entender que no es algo que podamos observar directamente. O sea, pero quiero decir, la única experiencia en primera persona que tengo de la sintiencia, de la experiencia subjetiva de cualquier ser en el planeta Tierra, es la mía, la propia. El resto lo tengo que inferir, ¿vale? Vale. Esto es importante porque en el caso de las plantas se nos escapa que metodológicamente lo que tenemos que hacer es exactamente lo mismo. O sea, nosotros observamos conducta y en base al grado de sofisticación de la conducta que observamos, de tu conducta o la mía para ti, podemos inferir que detrás hay alguien a los mandos de la nave, que hay experiencia subjetiva, que hay sintiencia, como es el caso para mí mismo, ¿no? Mm, Entonces, lo primero que hay que hacer con una planta para hablar de su sintiencia tendría que ser, bueno, vamos a ver, ¿qué patrones de comportamiento mm, son los que me darían alguna indicación de que, para yo sospechar que detrás hay alguien a los mandos de la nave, de la planta, ¿no? Que hay vale. sintiencia, que hay experiencia subjetiva. Entonces, bueno, antes hablábamos de aprendizaje, ¿no? Aprendizaje asociativo. Mm, Bueno, hay autores que piensan, hay investigadores que piensan que si un organismo, el que sea, en el árbol de la vida, es capaz de exhibir, demostrar un patrón de aprendizaje sofisticado, asociativo, pero con un grado de sofisticación determinado, sin entrar en detalles, eso es como un marcador, como un indicador de que ahí hay sintiencia, de que no es un zombie, ¿vale? mm. O, por ejemplo, el rol de los anestésicos o de los analgésicos, ¿no? Esto tampoco es spoiler porque es por donde arranca el libro, ¿no? Si te acuerdas, Sí, empiezas. en el capítulo introductorio empezamos con eso, con la anestesia, ¿no? Mm, Eh, bueno, piénsalo bien. Si tú anestesias a una planta y lo sabemos que la podemos anestesiar con la misma droga, la misma molécula,
el mismo anestésico que utilizamos en un hospital veterinario para operar a un perro, a un gato, a un caballo, a una vaca o a lo que sea, Sí. que ese es el caso, ¿no? Eso es lo que sabemos, ¿no? Bueno, pues eso ya de por sí, para mí es muy esclarecedor, porque no solamente es el hecho de que la misma molécula, el mismo principio activo, te permita, vamos a ponerlo entre comillas, dormir a una planta, ¿no? Mm, Sino que cuando tú sales de la anestesia, a mí de pequeño me operaron de apendicitis. Yo recuerdo el trauma de salir de la anestesia, ¿vale? Entonces, porque para mí fue traumático, porque no salía, no salía y pensaba que me había quedado ciego. Estaba en tercero de GB, ¿no? Tenía 8 o 9 años. Y yo me recuerdo que solo decía, me he quedado ciego, no veo, no veo. Decía, y fui saliendo poco a poco de la anestesia, ¿no? Cuando aquello que yo recuperaba al salir de la anestesia, mi experiencia subjetiva, mm, es algo que no cuestionamos, ¿no? Por definición, si me apuras, salir de la anestesia significa recuperar algo que habías perdido sí, temporalmente, ¿no? sí. Bueno, si una planta la podemos anestesiar, ¿qué es aquello que recupera cuando sale de la anestesia? ¿Vale? Entonces, primera parte, te he dicho que esto iba en tres partes, ¿no? Porque claro, tu pregunta iba por el dilema para los veganos y los vegetarianos, ¿no? Eso es. Entonces, ahora mismo estamos simplemente aproximándonos a la cuestión periféricamente, diciendo, bueno, vamos a ver, primero, ¿qué quiere decir que apreciemos o que podamos constatar científicamente que una forma de vida es sintiente? ¿Vale? Mm. Entonces, vale, pues no es algo que podamos observar directamente y tenemos pistas indirectas, sofisticación conductual, etcétera, etcétera. Ahora, el melón que hay que abrir del dilema ético al que nos enfrentamos, yo no digo en qué sentido hay que abrirlo, ojo, aunque bueno, doy pistas en la tercera parte del libro, ¿no? En los últimos capítulos. Pero ahí sí que voy a tratar de no desvelar nada. Pero para mí lo que sí que es importante, o sea, voy a intentar ser neutral, me refiero a eso. Es que siendo neutral y respetando todas las posiciones y todas las posturas que todos podamos tener, la única postura que yo no puedo aceptar es aquella que decida que la respuesta a la pregunta científica de si las plantas son sintientes o no se puede contestar de manera negativa, o sea, podemos decir las plantas no son sintientes por el hecho de que nos incomode la repercusión que eso pueda tener éticamente. O sea, madre mía, las plantas no pueden ser sintientes, porque si no, imagínate, ¿qué vamos a comer? No podemos pisar el césped, no podemos, el jarrón con flores que tengo en el salón es tortura vegetal. O sea, entonces, si los dilemas éticos yo no digo que no haya dilemas éticos, yo digo que el hecho de que exista un dilema ético, el hecho de que nos saquen de nuestra zona de confort, que creo que Mm. es un poco a lo que te referías tú al principio con el libro, te deja un poco noqueado, ¿no? Porque creo que de alguna manera a todos nos saca de nuestra zona de confort, porque es muy Sí, nos cómodo, remueve un poquito. ¿verdad? ¿Verdad? Entonces, Sí. a eso voy. Te remueva como te remueva, o te duermas mejor o peor, a pierna suelta o no, eso no puede tener un efecto a todo lo pasado a la hora de reevaluar la evidencia científica que teníamos para decidir si una planta era sintiente o no. O sea, si es sintiente o no, lo es. Y es una discusión a dirimir científicamente. Y Mm. luego ya vendrán los dilemas éticos y los melones que queramos abrir. ¿Vale? Eso aplicable también a los animales. Claro, 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 Ah, claro, claro. O sea, si lo son, lo son. Y claro, es una cuestión fáctica. Y luego ya eso. otro problema es, señores, señores, tenemos un problema, Houston, ¿no? ¿Ahora qué hacemos? ¿Ahora qué hacemos al Claro, respecto? no es lo mismo cortar una lechuga, no la Mm, escuchas, ¿no? mm, mm. Que bueno, comerte Mm. no sé, un Sí, sí, pollo. sí. Fíjate que aquí tenemos el riesgo de, como siempre, de la antropomorfización, ¿no? Lo he dicho regular. No lo voy a repetir porque lo voy a decir mal, ¿no? Yo no, Pero no lo nombro. antropomorfizar, ¿no? Vale. Entonces, cuando antropomorfizamos, lo que estamos haciendo, de alguna manera, es proyectar, pues, ese hecho a nuestra imagen y semejanza, ¿no? Que un poco, si te recuerdas por el prefacio, cuando yo hablo del ombligocentrismo, esa Mm, obsesión que tenemos con mirarnos el ombligo, ¿no? siempre, sí. Pensar que somos especiales, pensar que el resto se hace a nuestra imagen y semejanza y que valoramos la sintiencia o la inteligencia de cualquier otra forma de vida en tanto en cuanto se asemeje a mí, ¿no? Nos utilizamos como la vara de medir, como el patrón oro, ¿no? Y claro, ese es el problema. Ese es el problema. Porque por esa misma razón, a mucha gente entre comillas, le cuesta más cazar que pescar, ¿no? Porque claro, como el pez cuando lo sacas no tiene párpados para hacer así como Bambi o como el corderito, pues Sí. parece que duele menos, ¿no? Pero claro, duele menos porque estamos evaluando o juzgando el grado de sintiencia en tanto en cuanto esa forma de vida se parezca a mí.
yo tengo párpados, hago así, el mamífero también, y parece que tenemos, ¿vale? Entonces, Sí. ese empatizar porque un organismo se asemeje más superficialmente a mí es un ejercicio muy peligroso. Mm, Porque primero podríamos estar empatizando. Bueno, primero, fíjate que es paradójicamente la cultura de hoy en día empatiza más con robotitos de tuercas y sí, tornillos. sí, es Pero verdad. claro, como son humanoides, bípedos, que van andando y te ponen una carita sonriente, pues a Mm, empatizar con una lata de tuercas y tornillos. claro. Y luego tienes vida real, o sea, biológica, con la que compartimos, pues, en este caso compartimos hasta el propio anestésico que nos pone a dormir a animales y plantas, que no es casualidad, es porque los mecanismos moleculares son compartidos, ¿vale? O sea que en el árbol de la vida, donde sí que tenemos mucho más que ver unos con los otros, entonces lo ignoramos y luego a llorar porque el robotito se le han gastado las pilas. De toda esta investigación, que supongo que el proceso ha sido, pues como Darwin, ¿no? Pero con otros medios, claro, está lento. em, Fíjate, esa capacidad que tienen las plantas, que decíamos al principio, ¿no? Em, nos puede servir para, Mm. a nivel humano, quiero decir, no Sí, tienen sí, 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 cerebro, sí. Mm, pero son capaces de hacer muchas cosas que nosotros mm, no seríamos capaces si no mm. tuviéramos cerebro. Sí, sí. A mí me gustaría pensar que sí. O sea, a mí me gustaría pensar que podemos hacer 2 cosas, ¿no? Con Planta Sapiens. Es, por un lado, comprenderlas a ellas, que ya hay todo un reto intelectual, ¿no? Sí, Entenderlas a ellas. sí. Pero si me apuras, la gimnasia mental que realizamos, entrenamos bien al cerebro cuando ejercitamos esa capacidad de empatizar con formas de vida, en principio tan distantes, que no Mm, tienen neuronas, que no tienen cerebro, creo que es un buen ejercicio y creo que nos puede dar un baño de humildad y ponernos en nuestro sitio como especie, ¿no? sí, Como especie pelín arrogante, ¿no? Ahora, bastante. ahora por ponerte un ejemplo concreto, una planta que hace muy bien, pues hace muy bien, por ejemplo, el divide y vencerás. Porque claro, una planta no puede salir por patas, corriendo como Adaptarse. claro, bueno, Adaptarse. pero con el dividir y vencerás me refiero en concreto a el hecho de que su cognición, su sapiencia, su inteligencia está descentralizada. Mm, Divide y vencerás. O sea, no hay un órgano donde tú digas: "Aquí tiene el cerebro, aquí tiene los pulmones, aquí tiene los riñones". eso Claro, es. nosotros podemos salir por patas y preservar, proteger nuestros órganos vitales. Pero claro, si yo te arranco el corazón, no te sale otro, no te crece otro. A una planta, si le cortas una rama, le crece otra, ¿no? Ese es el divide y vencerás, ¿no? Sí. Entonces, pen pensar que nosotros somos centralizados y ellas descentralizadas es nuevamente un ejercicio arrogante de ombligocentrismo. Nosotros estamos más descentralizados de lo que nos creemos. Le damos demasiado peso al cerebro. Somos neurocéntricos, ¿no? Somos antropocéntricos, zoocéntricos, neurocéntricos. De hecho, somos corteza cerebral céntricos. Le damos mucho más valor a la sintiencia o la inteligencia de los mamíferos, porque son los que tienen Sí. corteza cerebral. Y después nos damos cuenta de que los pájaros, los insectos, los cefalópodos, los pulpos, no tienen corteza cerebral y son capaces de hacer cosas increíbles, ¿no? Cada vez más. Sí. Entonces, con un poco de pedagogía, de educación y entrenando esa mirada que decíamos, podemos darnos cuenta de que nosotros no somos, después de todo, tan distintos a las plantas y somos más descentralizados de lo que nos pensamos. Que hay Mm, factores corporales, subcorticales, tan relevantes como el cerebro, que hay aspectos medioambientales del propio entorno, tan importantes como el cerebro y el cuerpo. O sea que la inteligencia, sea lo que sea, en la forma de vida que sea, siempre tiene un grado de descentralización y de divide y vencerás. mm, Porque nunca hay nadie a los mandos de la nave en un sentido literal. Cuando decíamos que estamos a los mandos, es una forma de hablar, ¿no? No hay un mini Paco en mi cabeza ni una mini Rosa en la tuya. Es el resultado emergente de multitud de interacciones y de procesos que operan en paralelo, ¿no? Algunos sí. de ellos neuronales y otros no, ¿no? Mm, Entonces, a lo mejor si repensáramos a la luz de lo que estamos comprendiendo de la inteligencia vegetal, repensáramos un poco aquello que tenemos asumido que es en lo que consiste la inteligencia animal y humana, nos serviría ese ejercicio de esforzarnos, generar empatía y repensar quiénes somos nosotros realmente.
Tendríamos que hacer un ejercicio serio Sí, 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 bastante serio. no, no, sí lo creo. Creo que sí que ese oligocentrismo Mm, sería lo primero que deberíamos entrenar, yo creo. ujú, mm. Mm, Cuesta mucho, por eso en el epílogo, al final del libro, cargo las tintas con la educación, es la base de todo, Paco, porque es que aquí no hay otra, es que no hay otra. es la base de ¿Cuál todo. es el problema? Que la educación requiere de unos tiempos. Mira, Rosa, no podemos ser cortoplacistas. O sea, esto no va de una política educativa o de otra. Esto va de ser cortoplacistas o no serlo. Y en Mm. la educación no se puede ser cortoplacistas, con Eh, independencia de la medida Sí, que sí, se sí, adopte. Quiero te decir, entiendo. es que Sí. no hay nada que funcione si se piensa a corto plazo. Mm. O tenemos paciencia para que madure el fruto, o siempre vamos a estar comiendo las cosas a medio. Pero fíjate que vivimos ahora en un mundo de la inmediatez y lo queremos Mm, todo ya. claro, Así que claro, ese claro. corto plazo ni se, no, o Sí, sea, sí, a sí. largo plazo No. ni lo contemplamos. Por eso digo que hay mucho trabajo por hacer. Sí, ya lo creo que sí. Pues un placer, Paco. La verdad es que es un gustazo escucharte no sé, tanto descubrimiento sobre las plantas. Creo que las voy a mirar de otra manera. De eso se trata, de eso se trata. Oye, no, gracias a ti, ha sido un gustazo el ratito que hemos echado. O sea que Pues me alegro mucho. Gracias. Un placer, Paco. Un venga, abrazo. hasta luego. Chao. Hasta luego.